Nosotros teníamos programado Ya, con la compañera Daniela Caneo esta disertación y Andrea Montes. ya. Tengo entendido que a Andrea igual la cambiaron a la tarde y queríamos saber si es que desertamos acá para apoyar más que nada a la compañera y también tengo entendido que usted hace educación en valores en la tarde. Así es, así es. Diserta acá mejor, si es que puede. Sí, no tenemos ningún Sí, inconveniente, por lo menos ningún yo. inconveniente. Ya, profesor, esa era mi consulta, gracias. Ya, de nada. Sí, ya me llegó el correo que dos estudiantes se habían cambiado a la tarde. Ese es el día lunes. Es más conveniente ser la hora si tiene el fin de semana libre, por eso. Ya, en honor al time, al tiempo. ¿Partimos con los grupos? ¿Con las disertaciones? Sí, ¿Sí? ¿Y a qué grupo quiere partir? nosotros, profesor, Ya, la diapo, o sea, el PPT se lo mandé a usted para ver si puede proyectarlo, por favor. ya, no hay problema. Debemos buscar la fuente, ¿cierto? Sí, profesor. Y La Valentina fuente. Pardo. Ya. ¿Hace cuánto tiempo lo envió? Hace como 15 minutos. Ya, hace como 15 minutos. Profe, disculpe, Diga. ¿son las personas las que faltan lo del trabajo o hay que hacerla de nuevo? De nuevo. O sea, ¿verdad? Yo me había comprometido. Se me olvidó. Ahora me acordé. Me había comprometido con las personas a enviarle las notas. Se me olvidó. Porque siempre se me olvidó. Eh, Disculpe, sí, eh, partamos con las personas que todavía no disertan. Y a partir de eso, después los otros grupos, si quieren, pueden ir presentando para ver lo de las notas. ¿Ya? ya, porque la semana pasada la hicimos con mis compañeras, pero mi compañera la ¿Ya? modificó Ah, si la para, quieren no sé modificar, si la entonces, vamos, si la modificó, no sé si puede la vamos disertar. a hacer. Ya. Que se escucha un poco cortado. Profesor, y la persona, y en este caso yo que lo hice sola, no lo quería modificar, lo quería presentar igual así, o tengo que hacerlo todo de nuevo. No, si quiere presentarlo así, no hay problema. Pero ya se presentó la clase pasada. Entonces, ahí le envía su nota, ¿ya? Ok, gracias. Ya, por si acaso vayan colocando presente acá en el borde, creo que en este borde está, vayan colocando presente. Muchas gracias. Mientras colocan presente. Ya. Cuando gusten, nomás. Ya. Buenas tardes, profesor y compañera. Nuestro grupo está compuesto por Valentina Pardo y que le habla Carla Fuentes. Nosotros veremos el caso 49, que se titula Un triunfo personal a costa de fragmentar los lazos familiares. Pase a la otra, profe. Ya, le voy a hacer como el resumen lo más acotado posible. Juan es un obrero que ha trabajado en una empresa durante 30 años. Actualmente tiene un hijo que se graduó, recién egresado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hijo no ha podido encontrar trabajo. Y para Juan fue un orgullo de educar a su hijo porque ya que no tenía los medios, hicieron un gran sacrificio como familia para educar al hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él toma la decisión de entregar el currículum en la empresa donde él trabaja. Después de un tiempo llaman al hijo, se tiene un buen desempeño y llega a ser uno de los gerentes. Pero le dicen que le encomiendan un trabajo que tiene que elaborar un proyecto para minorar gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él se da cuenta que entre comillas, la única forma de abaratar gastos es despedir a 500 trabajadores más antiguos. Y dentro de esos 500 trabajadores más antiguos está su papá.
Entonces el dilema aquí es presentar el proyecto y arriesgar el que despidan a su padre o ser consecuente con los sentimientos que tiene hacia él y no presentar el proyecto. Eso, profe, hasta la próxima. Los temas éticos involucrados: culpa, fidelidad, solidaridad y prudencia. Dentro de este dilema se encuentran presentes los siguientes valores. Solidaridad. Solidaridad familiar que tendría el hijo por su padre. Si el hijo desiste del proyecto, para que su padre mantenga su trabajo. Prudencia. Se plantea el despido de su padre, es una opción justa y también apunta para la organización de la empresa. Existe un conflicto de interés que debe ser solucionado con prudencia. Culpa por el despido de su padre. Fidelidad hacia su padre. Cámbiala nomás. Ya, el desenlace es que el hijo decide no presentar el proyecto, que significaría el despido de su padre, ya que sería más fácil perder el trabajo que a su papá. ¿Y qué es lo que decide? Hacer un nuevo proyecto, presentar un nuevo proyecto, que abaratar costos, comprar maquinarias y esas maquinarias puedan hacer hora extra y no, o sea, no pagar la hora extra y hacerlo una máquina que haga ese trabajo. La empresa aceptó esta propuesta, viendo frutos 2 años más tarde, pero vio los frutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Juan, orgulloso, se pone orgulloso de su hijo porque no lo despidieron a él y a los otros 499. Eso. Pase a la próxima frase. Como comentario, como dice ahí, la sociedad actual está cada vez más competitiva y egoísta, individualista. Pone los intereses personales por sobre el resto, o sea, si tiene que aplastar para sobresalir, lo va a hacer. Y es bueno saber que en el caso de Juan, el hijo no actuó de esta manera. Primó la familia, ¿no es cierto? O sea, los lazos familiares fueron más fuertes y reconoció el esfuerzo que hizo su padre, el sacrificio que hicieron como familia para que él pudiera superarse. Y el otro comentario es que lo que pasa en este caso es la realidad de muchas empresas que, o sea, ven el éxito, la productividad que sea más a corto plazo, no buscan soluciones, o sea, pueden haber muchas soluciones, pero ellos quieren todo a corto plazo y no gasto. Y eso, pasa a la próxima, por favor. Conclusión: deber moral con nuestros padres, la familia es lo primero sobre todas las cosas, la familia es incondicional, es la ley de la compensación. Nosotros como hijos tenemos el deber moral de devolverle todo lo entregado por nuestros padres, tanto como en lo material como en lo espiritual. Y igual cualquier acto que atente contra los lazos que tenemos con nuestra familia debe ser evitado. Prevalece el interés de la familia sobre todo. La familia es incondicional, sobre todo a nuestros padres, ya que siempre están ahí apoyándonos a nosotros, con cualquier cosita que nos falta a nosotros, y dándonos el apoyo incondicional igual. Nuestro deber es devolverle todo, darle la mano de vuelta. Aparte, como es un proceso natural, nosotros también vamos a pasar por eso. Y algún día vamos a necesitar de ellos. Cambia la profe. Ya, las posibles alternativas, pusimos un punto de vista de banalización, individualismo y egoísmo, donde sí, el hijo de Juan dice, ¿saben qué? Ya, despidan, hagan el despido masivo, y no le interesa si despiden al papá, ya que él va empezando en su vida y el papá como que vaya decayendo, o sea, ya está terminando. Entonces él necesita sobresalir, ¿no es cierto? Necesita esta oportunidad para surgir. Y obviamente que necesita el palmetazo así atrás, la espaldita de los jefes, diciéndole bien, lo hiciste bien en poco tiempo. Y eso. Y mi compañera va a dar otro. ¿Avanzo? Sí. El otro punto de vista es el respeto de la fidelidad y la lealtad.
En el escenario como de no haber otra alternativa, porque si el hijo renunciaba, existe la posibilidad de que llegara otra persona y despidiera a los 500 trabajadores. Podrían bajar los costos de la empresa y llamar a un retiro voluntario, con beneficios según los años de servicio a las personas que quisieran retirarse de la empresa, en forma de agradecer y reconocer los años de servicio y fidelidad a la empresa. No tendrían que despedir a los 500 trabajadores, pues solamente los que quieren. Y eso significaría que su padre no sería despedido porque si es que él no quiere, no va a ser despedido. Y eso. Y la otra, profe. Y como dice Albert Einstein, intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Y bueno, eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted. A ver. Consulta para ustedes. ¿Qué hubiesen hecho? Ustedes, como personas. Yo hubiese tratado de hacer lo mismo que el hijo, obviamente, que devolverle la mano al papá. ¿Cómo voy a dejar sin trabajo a mi papá? Sí, yo igual hubiese hecho lo mismo porque el papá se esforzó tanto para que su hijo sacara su carrera e incluso lo dejó trabajando en la misma empresa que él, y cómo lo iba a despedir. Ya. Sí, buena perspectiva. Pero sí, podría ir finiquitado. Nunca se dijo el caso de que había problemas de empleo, se puede ir con plata y tener esa plata. Nunca se habla de esa perspectiva. Son datos que uno puede ir complementando después. Recuerden que el documento que les envié está ¿cómo se llama? Relacionado con tu voz, por lo tanto siempre va a tener como un final feliz. Otra consulta. Estos temas son buenos para ustedes. ¿Qué pasaría si en algún momento cuando estén trabajando en un colegio, se acercan a ustedes y le hacen una consulta similar? Le preguntarían a usted, ¿qué colega trabaja bien o qué colega trabaja mal? ¿Ustedes qué harían? No solamente la pregunta para su grupo, para las personas también que puedan comentar. ¿Dirían las personas que trabajan bien o las personas que están mal, trabajan mal, con posibles despidos? Es un posible despido, no es que la vayan a despedir. ¿Qué harían? Yo creo que es complicado porque tiene que ver mucho el compañerismo que hay entre los trabajadores. Pero también está el hecho de que hay profesionales que son, bueno, entre comillas profesionales, que tampoco hacen bien la pega, pues. Entonces sería injusto que tuvieran ese cupo cuando no realicen sus labores como otros. Entonces, yo pienso que igual deberían decirle que sí, pues que hace mal la pega, pues. Así se le da la oportunidad a una persona que realmente quiere trabajar y tiene empatía con los niños para que entre a ese trabajo. Eso pienso yo. Ya, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo creo que la honestidad ante todo, porque por mantener profesionales antiguos se le da la oportunidad, o sea, no se le da la oportunidad a nuevos educadores que a lo mejor traen mayores conocimientos y van quedando los profesores antiguos que a lo mejor no tienen buen manejo, no tienen las nuevas, porque no los van perfeccionando a lo largo de los años. Ellos estudian, terminan de estudiar en algunos casos y no se perfeccionan más allá. Hay otros que sí toman cursos y más cursos para irse perfeccionando. Entonces yo creo que realmente la honestidad ante todo de los profesionales. ¿Alguien más? También está la opción de decirle a la persona que le preguntó, déjeme pensarlo un poco para como analizarlo, porque no lo sé bien, y hablar con los colegas que en este caso, como se dice, no están cumpliendo bien su labor, para ver si en una de esas pueden ser mejor evaluados, por decirlo así. Ya. Pero ¿por qué se le va a dar la oportunidad si se supone que son profesionales, gente grande, que sabe, que entiende? Se supone que cuando tú entras en un trabajo, sabes a lo que vas, po. No puedes quedarte ahí sentada sin hacer nada o esperar que los demás hagan cuando es tu pega hacerla. Sí, pues, pero eso es lo ideal, no es la realidad, pues. Pero la realidad es así, Margaret.
Porque si otra persona viene a ocupar el puesto de trabajo porque tiene las mismas necesidades tuyas y si tú no cumples con la expectativa, en este caso del jefe, te vas nomás, pues ellos no miran si tú eres buena persona, simplemente te miran como un número. Si tú cumples las expectativas de la empresa, te quedas, si no, te vas afuera. Así es la verdad. Buen carácter, señorita Jacqueline. Ya, ejemplo, para ir ya finiquitando este tema, hablando de finiquito, siempre en el aspecto empresarial es más barato dejar al empleado, aunque trabaje mal, que contratar a uno nuevo. Por cada año de servicio de ese empleado, es más caro de un 5 o un 7% más que contratarlo al nuevo. Porque en primera instancia un empleado se demora entre 2 a 3 años en aprender el funcionamiento de una institución. Por ejemplo, entre los profesores, saber a qué hora ir a dejar las guías para que salgan más rápido, o a qué hora hablar con el jefe, porque a ciertas horas tiene reuniones, o con el director, con el sostenedor. Entonces, es más fácil, en este caso, mantener al empleado, volverlo a capacitar una o dos veces si necesario, y si ya la tercera ya no quieren, ahí se le despide. ¿Okay? Siempre el despido es la última opción. Siempre es la última opción. Fuera de todo, aunque sea muy complicado el colega, siempre es la última opción el despido. Eso de una perspectiva empresarial, ¿ok? No pedagógica, empresarial. Muchas gracias. Ambas estudiantes tienen un 7. ¿Quién sigue? Presente. ¿Qué grupo sigue? Nosotros, profesor. ¿Quién dijo no? ¿Paola Delgado? ¿Con quién? Gracias, profesor. Paola Delgado con... Conmigo, Yana Limpeña y Lorena Oviedo. Ya. Profesor. Paola Delgado, Yana Limpeña y Lorena Oviedo. Ya. ¿Quién iba a estar diciendo, profesor? Yo. La Antonia dice si le puede Yana Limpeña. tomar la presentación más tarde, porque su guaguita está enfermita, está con mucha fiebre. Ya no hay problema. Ya. Mi internet es súper malo, profesor, porque no hay luz acá y estoy con un módem de mi hijo y es súper lento y lo he escuchado. Ya, ¿alguien más puede proyectar o no? ¿Quién estaba hablando? ¿Paola o Rosa? ¿Quién dijo eso? Disculpe, mi compañera Nayaret se lo puede mandar. Voy a tratar de presentar de aquí por correo, el caso. Y si no puedo, le digo a usted para que lo presente porque se lo envié por correo el otro día. Ya. Sí, no hay problema. Si me lo tienen que enviar por correo, me lo envían nomás. ¿Cuántos grupos estarían faltando de los que no presentaron la semana pasada? Yo todavía falta. Ya. Pero ¿Me avisan? deben ser varios grupos porque la clase pasada presentaron como 3 o 2. No, es igual, presentaron más. Presentan como 5 o 6. Ahí está presentando. ¿Se está presentando? Sí. Ya. Voy a tratar de hacerlo, profesor, por acá. Entonces, el caso es 80 casos para estudio de la ética, caso 46, responsabilidad moral hacia el prójimo, nombre de los integrantes, la carrera y la fecha. Dice, caso 46, responsabilidad moral hacia el prójimo. Esto es el resumen de lo que nosotros leímos. El 28 de mayo del 2007, un día cualquiera empezaba mal, un matrimonio se quedó dormido, arriesgando llegar tarde, ella a la universidad y él a su trabajo. Al subir al auto, a lo lejos vieron una señora de la tercera edad que cargaba una carretilla, llena de leña, tratando de cruzar un puente en mal estado. Pero sus fuerzas no le ayudaban, necesitaba ayuda de alguien más joven. Ellos se miraron y sin pensarlo decidieron ayudarla, aunque eso implica llegar tarde a la universidad y trabajo. Claudia se fue al trayecto que le quedaba en metro hacia la universidad para que su esposo llegara bien al trabajo, porque el llegar tarde podría significar un llamado de atención del jefe, lo que iría en contra de las buenas relaciones laborales.
Conclusión. Dice Claudia que no le cabe duda que con el simple pero gran detalle que tuvieron con la abuelita, hicieron un aporte a la construcción de una sociedad que sea más respetuosa y más solidaria con los demás, sobre todo con las personas que estén en desventajas. La paso, profe. Bueno, ahí sí. Temas éticos involucrados, laboral y estudiantil. Ética laboral, porque él no puede llegar tarde a un trabajo donde adquiere compromiso. Estudiantil, ella no debiera llegar tarde a la universidad porque adquiere un compromiso, pero tiene un valor moral. La pasa, profe. ¿Qué está pasando ahí? ¿Están matando a alguien? Yo no la tengo, no la estoy pasando yo. Ahí está, Lorena, te toca. Sí. Es que, fija, dice el desenlace. Lo voy a agrandar un poquito, que estoy con el compu. Bueno, todas llegamos casi a la misma conclusión. Yo, por ejemplo, hubiese hecho lo mismo que Claudia, ya que por ética es importante, como dice el texto, hay que priorizar. Entonces, ayudar a la abuelita por moral, y lo segundo, trabajo por ética. Y luego la universidad, no porque sea menos importante, porque ella podía conseguir la materia y su esposo, ya que no es lo mismo. Y Paola dice, yo como más joven hubiese ayudado de igual forma a la abuelita, hubiese dicho que se fuera a trabajo para que no tuviera problemas con el jefe, y yo me iba después de ayudar a la universidad y hubiese hablado con el profesor explicándole por el retraso. Ya si hubiese sido mi caso, también hubiese preferido ayudar a la señora, independiente que hubiese llegado unos minutos más tarde, porque para mí serían solo unos minutos de mi tiempo y ella solo le tomaba unas horas en cruzar. Es por eso que habría hecho lo mismo que Claudia. En conclusión, llegábamos todos al mismo detalle, hubiésemos hecho todo lo mismo que Claudia, no había otro final, no podíamos cambiar la historia porque realmente hubiésemos hecho todo lo mismo que ella. ¿Te falta la última hoja, Lore? Pero, sin duda, el hecho de ayudar nos enriquece como personas, cambiando el sentido a la sociedad egoísta muchas veces y aprendiendo a valorar y respetar. Si puedes ayudar a alguien, lo puedes hacer siempre y cuando el tiempo y la ética, que son los valores morales, te lo permitan. Ayudar a los demás nos hace mejores personas y ceder unos minutos de nuestro tiempo a quienes lo necesiten nos hace más valiosos humanamente. Eso es, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Consulta. ¿Qué hubiese pasado si de verdad no se hubiesen detenido? El personaje no se hubiese detenido. ¿Qué creen que hubiese pasado en la historia? La verdad, la abuelita hubiese llegado más tarde, o sea, se hubiese demorado más cansada. Hubiesen llegado todo a tiempo, pero la abuelita se hubiese demorado más y estado más cansada. Y yo creo que igual en el trayecto hubiésemos estado pensando, por ejemplo, si yo hubiese sido Claudia, mi conciencia no me hubiese dejado tranquila. ¿Por qué no paramos? ¿Por qué no le ayudamos? ¿Por qué no lo hicimos? Eran unos par de minutos y nada más. O sea, yo creo que igual la conciencia hubiese jugado harto ahí. ¿Se supone que la historia iban en auto o no? Ellos se quedaron Sí, dormidos. porque ellos llegaron tarde. Sí, igual iban a llegar tarde, de igual modo. Iban a llegar tarde igual. Entonces, unos minutos más, unos minutos menos, no le iba a pasar nada en realidad. Pero la abuelita sí se iba a demorar mucho. ¿Qué pasa si por estacionar mal el auto provocan un accidente? ¿Hubiese sido la misma historia o no? En el caso, pregunto yo. No, hubiese sido terrible. Ya. Por querer ayudar a alguien, claro. A veces por intentar ayudar, hay un dicho, te aviso si ahí ustedes completan la oración. Entonces, a veces por ayudar se puede cometer un error. Muchas gracias, señoritas. También un 7. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, el trabajo estaba bueno.
Siguiente grupo. Gracias, profe. Siguiente grupo. Profe, nosotros. ¿Quién dijo nosotros? Profe Mella. ¿Flor? Flor, Mella, ¿quién más? Margaret Muñoz. Muñoz. ¿Ya? ¿Y? Javier Alarcón. Ya. Y Leslie Vera. Leslie Vera. Señorita Alarcón, ¿sabe el origen de su apellido? ¿Cómo, profe? ¿Sabe el origen de su apellido? No. Es árabe. De la ciudad de Al-Arcón. Todos los apellidos que empiezan con Al, o las palabras que empiezan con Al, son árabes. Alcachofa, almohada, Alarcón, alarma. No, ese es, alarma es, ¿cómo se llama? Germano. Ya. Pueden empezar. ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, buenos días, profesor, compañera. A nosotros nos tocó disertar del caso número 20 de la inclusión laboral. El caso número 20, inclusión laboral. El resumen del caso. Roberto recuerda gratamente cuando estuvo en la universidad y todo lo que aprendió. Sin embargo, las dificultades que se le presentaron fueron por su aire de superioridad. Tenía un buen trabajo y sentía que sería mucho más fácil al no tener una familia que sustentar. Luego de trabajar en diferentes lugares, conoció a la mujer que sería su esposa. Además de conocer a su mujer, crecieron más sus ambiciones, ya que en su trabajo creía que por ser más tenían por derecho a subirle el sueldo, y decidió hablarlo con su jefe. Pero su jefe sabía que no podía hacerlo, ya que estaban en crisis. Él, al verse con esa situación, que no estaban valorando su trabajo y creyéndose superior, pero lamentablemente le llegó una carta anunciándole que su contrato terminaría en 15 días más. Él no podía creer y se dispuso a hablar con su jefe. Cuando llegó el día de hablar con el jefe, le comentó que los conocimientos de él eran buenos, pero lamentablemente no podía subirle el sueldo, ya que habían otros trabajadores con la misma capacidad y no pedían subir el sueldo, cosa que a su vez les convenía a la empresa por estar con dificultades económicas. Luego de eso, él estuvo con una crisis personal, tratando de buscar trabajo, en lo cual no le iba nada de bien. A su vez se refugió en su esposa. Su mujer en su momento le comentó que tenía 3 meses de embarazo, por lo cual le causó a Roberto una gran felicidad y a la vez presión extra por encontrar un nuevo trabajo. Después de 8 meses, con el nacimiento de su hijo, tuvieron que mudarse a una casa de sus suegros. En ese momento de inestabilidad lo llevó a pensar en la posibilidad de trabajar en lo primero que le resultara. Tanto pensar Roberto, llegaba a la conclusión que él no servía para trabajar. Alternativa del caso. Roberto tenía que haber tenido un carácter ejemplar, ya sea con su jefe y sus compañeros. Ver la situación en la que estaba su trabajo antes de pedir algún aumento de sueldo. Como también en el círculo de amistad y familia, al verse en una situación vulnerable, se dio cuenta que la vida no gira en torno a él, sino que también en los demás. Quizás si hubiera seguido en su trabajo anterior y al ver trabajado con sus compañeros que tenían las mismas capacidades, hubiese llegado muy lejos. Y si hubiese arreglado la situación laboral, el jefe hubiese optado por subirle el sueldo y haber sido más humilde porque se creía superior al resto. Conclusión. Avancen. Lo que hacen los dilemas éticos es poner a prueba nuestras convicciones y creencias, llevando a la gente a un estado paradójico y a menudo de estrés, en el que nuestro código moral es llevado a lo más crucial. Nos hacen reflexionar sobre nuestros motivos para hacer las cosas y nuestras formas de ver el mundo. Así, no son normal ajenos a nosotros, sino parte de nuestra vida normal. A Roberto le faltó más empatía y ser más humilde. Tuvo que perder su trabajo para poder reaccionar y darse cuenta que nadie es menos que él.
Esto absolutamente provocó una falta moral. Observación del caso. También hemos observado cómo los seres humanos vivimos en medio de una fuerte tensión entre el deseo de hacer las cosas bien, con un claro aporte a la humanidad, y la tentación o de las cosas mal hechas, que consciente o inconscientemente van deteriorando el ambiente laboral y las relaciones personales y lesionando a la sociedad. Muchas gracias por su atención y por haber escuchado. Ya. ¿Ustedes qué hubiesen hecho? Su perspectiva, porque ese fue el punto que les faltó. Su perspectiva, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Como grupo, alguna voluntaria. Yo creo que no hubiese hablado así con el jefe. Si veía que mis compañeros tenían la misma capacidad mía, no haberme creído tan superior. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga su perspectiva? ¿Y qué hubiese pasado del caso contrario si de verdad le hubiesen dado el dinero? Si le hubiesen subido el sueldo. Yo creo que hubiese tenido problemas con los otros trabajadores, porque los otros trabajadores, al tener la misma capacidad, hubiesen querido igual que le subieran el sueldo. Más bien que ellos tenían familia en ese momento y él no. Ya. ¿Alguna otra opinión? En pedir no hay engaño, por si acaso. Si ustedes alguna vez están trabajando y de verdad quieren que les suban el sueldo, en pedir no hay engaño. Lo digo porque en un colegio que trabajé habían 3 asistentes de aula. 2 ganaban más que mi amigo. Y mi amigo le hizo saber eso al jefe. Cuento corto, lo despidieron igual. Así que, pero en pedir no hay engaño, por si acaso. Un error nomás me cometieron en el resumen. El resumen estaba muy largo, ¿ok? El resumen son puntos nomás, como el primer grupo. El segundo grupo igual estaba largo, pero ustedes cometieron el error de meter muchos adjetivos. Pero está más completo, pues, profesor. Pero por eso resumen, ¿ya? Por eso resumen. La gracia es que, y para todas las demás, traten de no colocar a futuro adjetivos, sino que los temas más importantes que van ocurriendo. Los adjetivos son los que califican las acciones, en este caso al sustantivo, ¿ok? Solo por eso, porque el resto estuvo bien, un 6-7, ¿ok? Un 6-7. Gracias. Pero, como algunas de ustedes fueron participando en las clases anteriores, se les puede subir a un 6-8, ¿ok? Las personas que tuvieron puntos de participación, ¿se acuerdan que al principio, en la primera clase dije que iba a dar puntos por participación? Entonces, aquellas personas que tienen puntos de participación, en mi esquema les puedo subir un 6-8, ¿ok? Para que no sea tan injusto. Ya, déjenme aquí agregarlo. Ya, entonces, cuando tenga los puntos de participación, le voy a ir diciendo la nota. Siguiente grupo. Profe, nosotros, profesor, ahora sí. ¿Génesis? Sí. Ya. Sí, profe. Génesis. Romero. ¿Quién más? ¿Quién es su grupo? Carolina Liencura, Melissa Navarro, Fabiana Medina. Melissa Navarro y... Fabiana Medina. Fabiana. ¿Y Carolina, el apellido que no lo alcancé a notar? Liencura. Ya. ¿Lo tienen ustedes para proyectar? Lo estoy intentando, profe, del notebook. Ya. Consejo, aprovechando que están proyectando.
Esto se viene para largo lo de la pandemia, por si acaso. El Ministerio de Educación ya tiene los programas hasta el 2022, 2023 incluso. Algunos se arriesgan. Así que lo más probable es que las clases se extiendan de forma ¿cómo se llama? Alterna entre clases presenciales y clases modalidad online, teletrabajo. Así que es bueno que empiecen a invertir en algún audífono para que se le escuche mejor la voz, o al momento de, ¿cómo se llama?, de hacer alguna exposición o trabajo donde se tengan que ver, una buena iluminación a futuro. Igual tengo que comprarme este círculo de luz para hacer los TikTok y para esto, así las clases. Entonces, es bueno que los vayan viendo a futuro. Aún Profe, se lo así, envío al correo mejor, ya, porque no puedo. ya. ¿Qué grupo después viene? Para ir anotando por mientras. Nosotras, profesor. ¿Quién dijo nosotras? ¿Quién dijo nosotras? Daniela, Evelyn y Andrea. Daniela Caneo. ¿Caneo? Sí, Daniela Caneo. Ya. Evelyn Mora, Andrea Montes. ¿Y Montes qué? ¿El nombre? Andrea Montes. ¿Qué caso tienen? El caso 35. Ya. ¿Y después qué grupo vendría? Otra. Señorita Paula. Paola Meyer, Yas Mendoza y Natalia. Espérese. Paola Milla. Después. Yasmin Mendoza. ¿Ustedes dos nomás? ¿O hay otra No, más? Natalia Suazo. ¿Natalia? Suazo. Ya. ¿Qué caso les tocó? El Señorita Paola. 18, profe. 18. 18. Ya. Profe, después nosotros. Deme un segundo. Rosa, ¿con quién más está? Nayaret. Espérese, no, la iba. ¿Quién más? ¿Nayaret? Nayaret. ¿El apellido de Nayaret? Se me olvidó el nombre del apellido. Ya. De Aquí yo lo tiene busco la después. Lisset, ¿Y quién más? la Lisset y María José, si no me equivoco. Ya. Sí. María José de Los Ángeles. Ya, aún nada con el correo acá. Profe, ahora se lo estoy enviando. Ya. Ahora. Es Por que favor. donde la plataforma está caída, como que hay Problema uno de- de los correos. Sí. El Por bueno mí- tanto. las otras personas, si no pueden, por mientras también envíen los correos, los otros casos. Ya, profe, ahí se lo envié. Ya. Los otros grupos que ya disertaron o que van a disertar, también envíenme los casos para tenerlos acá en caso en el registro. Por favor. Profe, después de Rosa seguiría yo con la Victoria. Ya. ¿Quién es yo? Francisca Parra y Victoria Contreras. Francisca Victoria. Ya. Ya. ¿Qué caso es, señorita Francisca? El 51, profe. Ya. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí llegó. 6, 19, 20, 21, 22, 24, 56. Ya. Profe, disculpe, nosotros somos del caso 39. ¿Quién dijo eso? Rosa Leiva. Ya, muchas gracias. Leiva 39. Ya, nos va quedando menos tiempo, así que vamos a ir apresurando esto. Oh, me carga Meet. Ya, cuando gusten. Profe, parece que eso no es, puta la cuestión. Porque aquí ya Carolina Liancura, creo que no. ¿Ese no es? No, ese es el antiguo. Ya, por mientras otro ¿Por qué grupo. pasé otro? Sí, pues, Sí, profe. otro grupo. Dani, proyecta, por favor. Ok. Ya. ¿Quién va a proyectar? Daniela. ¿Está escuchando K-pop? ¿Qué? ¿Está escuchando K-pop? ¿O Chayanne? No, en la radio. Ah. Creo que es Marc Anthony. ¿Se ve? Sí. Ok. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. 80 casos al estudio de la ética. Nuestro caso es el número 35, maestro por obligación. La integrante de este grupo somos Daniela Caneo, Evelyn Mora y quien les habla, Andrea Monte. El resumen de nuestro caso se trata de un niño llamado Álvaro, que relata cómo fue su experiencia en el colegio cuando tenía 7 años, donde cuenta la mala conducta de su profesor con los alumnos. Y aunque pasaron los años, Álvaro no pudo olvidar lo ocurrido, y por primera vez decide contarle a su mamá los golpes, la grosería y los castigos que sufrían sus compañeros por su profesor. Finalmente al profesor lo cambian a otro colegio, con niños más grandes, pero su conducta fue la misma, aunque a estos alumnos no los podía golpear. Temas éticos involucrados. Los temas éticos involucrados son la vocación, ya que este profesor se enfadaba por cosas que son comunes en niños pequeños, por lo tanto no tenía como la paciencia para poder tratar con ellos. El respeto, ya que este profesor no tenía respeto para sus alumnos, por lo tanto no le importaba si los agredía físicamente o psicológicamente insultándolos y tratándolos con groserías. La justicia, ya que cuando, a pesar de los años, y nadie hacía algo para echar a este profesor, porque a pesar de que Álvaro después de años le pudo contar a su mamá, nadie había hecho nada anteriormente y incluso algunos padres estaban de acuerdo con la conducta de este profesor. ¿Conclusiones? Le toca a mi otra compañera. Perdón, conclusión del autor. En este caso es un ejemplo lamentable de que en la docencia nos encontramos con casos como estos a diarios y por eso muchos de ellos son profesores no por vocación sino por obligación, porque como ya sabemos el título llevaba maestro por obligación. No sabemos realmente si él fue obligado por sus padres o si porque la carrera era gratis en ese entonces o fue lo más fácil que tuvo para
para estudiar él. Eso. Ya. ¿Y la perspectiva de ustedes? Ah, ahí está. Nuestra opinión, nosotras pensamos que para ser educador no se necesita vocación, se necesita vocación y respeto por los niños y por los jóvenes, lo que claramente este profesor del caso no tenía, porque a él le hicieron un cambio, él pensaba que, no sé, pues no tenía como la tolerancia de tratar con niños pequeños y por eso era así, era agresivo y los maltrataba. Le hicieron un cambio, lo pasaron a niños más grandes, y su actitud no cambió, lo único que cambió fue que él no los golpeaba, pero sí seguían los malos tratos, seguía siendo de forma agresiva con los alumnos. Claramente no tenía la vocación. Y nosotros ahí pusimos como una especie de lema, que ser profesional no es solamente tener un título, sino que ser profesional es saber lo que se está haciendo. Ahora viene la conclusión alternativa, ya que me confundí de Power y yo me tocaba a mí. Otra solución que se pudo haber dado es una investigación pertinente y pensar de manera a ayudar a este profesor. Seguir el caso con un poco después del cambio de escuela, ponerle un supervisor y si no hacía su trabajo adecuadamente, ponerle fin a su contrato laboral y escribir en su registro de docente que el profesor no era apto para dar clases. Fin. Ya, muchas gracias. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Yo, si hubiese sido la madre del niñito o algún, no sé, el director, tratar de ver los comportamientos de este docente que estaba haciendo mal, porque los niños lloraban, pero en la sala de clase y nadie al parecer lo escuchaba y hacía algo al respecto. ¿Qué va a hacer? Si ustedes hubiesen sido el profesor o ustedes hubiesen sido el alumno, ¿qué hubiesen hecho? Si yo hubiese sido el alumno, yo creo que hubiese abusado al tiro con mamá y que hablara, porque la mamá del niño trabajaba igual en la escuela. La mamá igual era profesora. O sea, ya conocía al colega, entre comillas. Sí, pero es que los niños nunca denunciaron la situación. Álvaro la denunció luego de varios años. Él a los años ya vio que era mucho el abuso del profesor y denunció. Pero de por sí los niños temen y no acusan lo que les pasa. ¿Por qué? Porque ven al profesor como más arriba, como que si lo acuso me va a traer mayores consecuencias de las que ya tengo. Entonces era como complicado porque los niños están en periodo de aprendizaje. Entonces ellos no saben que en este caso los maltratos eran muchos, eran psicológicos y físicos. Entonces era necesario acusar al profesor en medidas como simples. Pero ellos temían de las represalias más que nada. Ya, muchas gracias. Un 7 al grupo. El siguiente grupo que prepara el tiro. ¿Quién viene? Vendría la señorita Génesis ahora. El grupo de Génesis Romero. Carolina. Sí, en definitivo, profe. Ya, Génesis, ya. Por mientras a cargo les comento. Yo una vez le tuve que pegar a un estudiante. Crucifíquenme ahora. Pero les explico. Era mi primer día de práctica profesional, no me acuerdo en qué año ya era, año 2012 creo, o 2013, no me acuerdo qué año fue, en el comercial de Lota. Entré a primero medio en la sala, esto está siendo grabado, yo sé que está siendo grabado, clase de filosofía, no clase de lenguaje o filosofía, no me acuerdo qué fue, si era primero medio tuvo que haber sido algo de lenguaje, o creo que fue tercero medio. Y al final de la sala, un estudiante le estaba pegando a su polola con puños, la tenía arrinconada y le estaba pegando. Le estaba pegando así como cuando los niños, los hombres pelean, así le estaba pegando, la tenía arrinconada. La profesora, que era mi profesora guía, se quedó petrificada, no supo qué hacer, y yo fui, empujé al estudiante y le hice una llave para tratar de reducirlo. Eso para mí también es violencia, pero la tuve que aplicar, ¿no? Porque con palabras el niño no iba a entender. Entonces, ahí, hasta el día de hoy, siempre me acuerdo. Pero en el contexto en que usted lo cuenta es como comprensible, pues él estaba agrediendo a una mujer. Ya, entonces, ¿quién sigue, Carol?
Diga. Lo que pasa de que ese caso me recuerda cuando yo era más chica en el colegio, había una profesora que hacía eso con todos los alumnos. Ella era de historia y le pegaba a todos los niños, pero supuestamente por lo que decían los profesores era porque ella tenía problemas psicológicos y en su casa estaba separándose con su marido, no sé qué problema había en su hogar. Era como que llegaba a la escuela y se desquitaba con todos nosotros, nos ponía en filas y era súper sádica, nos ponía en fila y nos tiraba las mechas a las mujeres y al hombre las patillas. Y al final la sacaron y la pusieron como en la biblioteca para que cuidara la biblioteca. Cuidar los libros. Se quedaba con los libros. Ya, hay tantos temas que hablar, pero estamos corto de tiempo. Yo igual tengo hartos temas, pero ya, avancemos. Dejémoslo para la otra clase, que vamos a seguir hablando de estos dilemas. Ya, la señorita, ¿están listas? Sí, profe. Ya, preséntenos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. De acuerdo al libro 80 casos para el estudio de la ética, se nos designó el caso 43, el cual se llama Solidaridad Cuestionada. Las compañeras son Carolina Lencura, Melisa Navarro, Fabiana Medina y yo, Génesis Romero. Ya, los hechos. Una estudiante llamada Daniela iba todos los días a la universidad en bus. Un día se subió un hombre disfrazado de payaso pidiendo un aporte voluntario para un amigo supuestamente que había fallecido en un accidente. Y bueno, él logró la empatía de las personas, de los pasajeros, logrando un monto para lo que él quería. Y bueno, para la sorpresa de Daniela, nuevamente otro día llegó el mismo caballero con la misma historia. Y esta vez Daniela se atrevió a preguntarle que cuántos payasos habían muerto semanalmente en Chile, atropellados, etc. Y al encararlo, bueno, o sea, tuve la coincidencia de que se bajaron en el mismo paradero la segunda vez, y cuando bajaron, él lo trató súper mal porque está delatado todo lo que el engaño que había hecho, la trató súper mal a Daniela. ¿Avanzo? Sí. Buenas tardes, profesor. A mí me va a tocar hablar sobre los temas éticos involucrados, como los valores. Aquí en el caso habla de la solidaridad y la solidaridad es un valor moral apreciado y nos hace solidarios al ayudar a los demás, como el caso que ya se expuso anteriormente, donde los pasajeros del bus ayudaron sin esperar nada a cambio al hombre, en este caso el payaso. También habla de respeto, y el respeto es un valor importante en la sociedad, pero que el hombre no está llevando a cabo, ya que está usando la muerte de su amigo para lograr beneficio propio. Avance, por favor. Ya. A mí me tocó hablar de los casos similares y opiniones. En el caso similar que yo siempre veía eran los buses de Concepción Lota. Siempre se subía gente contando enfermedades y que se iban a morir, y después yo los pasaba el tiempo y seguían ahí vivos y pidiendo plata y la misma historia, y la gente a veces ya no los ayudaba, porque yo me daba cuenta de la gente, a mí a veces me tocaban así, decía, oh, chuta, qué pena, y lo ayudaba, pero miraba a otra gente y nadie los pescaba porque ya sabía la historia. Y la gente ya no ayuda tanto porque sabe que son inventos muchas veces y está mal, porque hay gente que realmente necesita y se sube a los buses a pedir y ya nadie los pesca. ¿Avanzo? No, mi opinión sobre el caso es que es muy injusto lo que estaba haciendo, aprovecharse de las personas. Y en mi caso, yo lo funaría, funado. Si le toman con mi celular, le saco una foto para publicar lo que está haciendo y que todos sepan lo que él está haciendo, con engaño. Y ahora sí. Aquí en Lota igual había un caballero que se subía a los buses, contaba chistes y todo, y después empezó a contar una historia de que la casa de su hermano se había quemado. Y siguió como 3 meses así, pues. Entonces ya yo no le daba plata. Porque al final juntaba plata con mentiras, pues.
Bueno, en mi caso me quedaría decirle lo mala persona que es por el hecho de jugar con jugar con las personas en el sentido de mentir, pues, o sea, Que se y vuelvan porque compasivos. sí, pues, porque después como que las personas se dan cuenta de las cosas y como que no confían cuando no creen y no confían cuando quizá una historia así es real, pues, ¿me entiendes? Sí, sí. Y eso. Porque no está Avanza. haciendo así. ¿Presión? Ya, la conclusión del autor señala que los valores mínimos éticos son muy importantes para que vivamos en una sociedad justa para todos. Creo que puede ser posible en la medida que cada uno aprenda a valorar a las personas. La mejor forma de valorar y respetar a los demás es respetándome a mí mismo y a las personas que nos rodean. Parece simple la tarea, pero hay que ponerla en práctica. Eso radica la dificultad de la ética, no tanto en entenderla, sino como en vivir de acuerdo a ella. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen funado? ¿Qué ocurriría con el caballero? Según ustedes. Yo creo que seguiría haciendo lo mismo, po. Se seguiría aprovechando de la situación. Ya. Deme un segundo. Estoy viendo los puntajes acá. Me recuerdo dos casos. El del caballero del Kino. El Kino se acumuló. Que en realidad él no tiene problemas de lenguaje. Es su estrategia de marketing. Porque una vez me acerqué y le hablé y habla normal. Y me acuerdo también del coronel Lota. El caso de un niño que subía a cantar con una botellita Fanta. Y que se hacía como si tuviera trastorno de lenguaje. Una vez me lo pillé en la calle, caminaba normal, hablaba normal y fumaba de una manera, fumaba como carretonero, dicen por aquí en los coroneles. Y son casos que juegan con los verdaderos personas que necesitan ayuda. Eso. Siguiente Sí, grupo. no en el mismo caso. Eso, es que uno empieza a desconfiar de todo, uno empieza a desconfiar de todo. Por ejemplo, un caballero que se rasca siempre en el paseo Barros Arana, que está lleno de costra, con una crema que vale El 5.000 mercader del pesos. amor, algo así le dicen. Sí, con una crema de 5.000 pesos. Eso es tratable, es muy tratable. Y asqueroso porque el viejo se tira de guata en el suelo y empieza a mirar a las mujeres. Oh, sí, da rabia. Sí, ya apareció en la tele, güey. Sí, pues creo que Se apareció en un provoca caso. las heridas, po. Se provoca rascarse esas heridas en el cuerpo. Sí. Ya, siguiente caso. Sigue aquí Paola Mella. Caso 18. ¿Lo proyectan ustedes o me lo enviaron a mí? Me lo enviaron a mí. ¿Están ahí? ¿Lo presento o lo presento? Usted sí puede. Usted sí puede. ¿Se ve, cierto? Se ve, ahora se ve. Ya. Buenos días, profesor, y buenos días, compañera. Nuestro caso es un triste regreso, ámbito laboral general, y el caso 18. Bueno, el grupo está formado por Natalia Suazo, Yasmin Mendoza y la que habla. Explicación del caso. Esta historia está basada en la vida de un joven llamado Julián, quien vio lejano su sueño de llegar a ser un gran arquitecto que por problemas económicos no pudo cumplir. Aún así, intentándolo varias veces, no pudo lograr su objetivo teniendo, aparte de sus problemas económicos, otro obstáculo, como cuando trabajó como repartidor de carnes. Se enfrentó a un jefe totalmente explotador que terminó despidiéndolo, con sueldos impagos y horas impagas. Pero aún así, Julián, perseverante, tolerante y con la convicción, logró superar todas sus dificultades, finalmente encontrando un nuevo hobby y un trabajo con un ambiente tranquilo. Ya, yo voy a hablar sobre los temas éticos involucrados. ¿Cuáles fueron los temas éticos que estuvieron involucrados en esta historia? Estuvo la fortaleza, la templanza, la justicia y también la perseverancia. La fortaleza se vio al resistir y atacar. Resistir las adversidades y no dejarse vencer por los problemas. Atacó los problemas con proactividad.
no se quedó esperando a que sus problemas se resolvieran solo. La justicia o injusticia en este caso fue que le tocó un jefe explotador, ¿cierto? Y la perseverancia, que en el texto lo cita como lo mismo que la paciencia, cuando la realidad nunca se acomoda a los deseos. Y nosotros aquí hicimos quisimos hacernos varias preguntas. El primer punto, Julián era un joven universitario, ¿cierto?, con problemas económicos que le complicaba terminar su respectiva carrera. Él quería ser arquitecto, pero aún así no se rindió. ¿Ves tú correcta la conducta del joven? ¿Tú qué habrías hecho en un caso similar? A lo mejor yo en mi caso, la verdad, me hubiese rendido teniendo tantas dificultades económicas. Bueno, después su familia no lo apoyó y finalmente se encontró con este jefe que más que apoyarlo, la verdad, lo explotó por mucho tiempo. Recordando la situación donde Julián pide un aumento de sueldo, ya que le habían aumentado sus horas de trabajo, pero su jefe se negó. ¿Pero por qué su jefe se negó? ¿O cómo hubiese arreglado la situación? El jefe se negó para abaratarse costos y a través del chantaje. Y yo quizá, en mi caso, no lo hubiese permitido, la verdad, y lo hubiese mandado lejos al jefe. Poniendo en el lugar de Julián, al ser despedido, sin que le pagasen su licencia y cotizaciones, él demandó a su jefe, finalmente, y bueno, luego él encontró un trabajo mejor, no logró finalmente su sueño de ser arquitecto, pero encontró otro hobby, que era lo de la informática, y demandó a su jefe, y claro, ahí tuvo como un tipo de recompensa. Ya, bueno, yo hablo sobre el caso desde otra perspectiva. Si Julián no hubiese callado cuando el jefe no le quiso subir el sueldo, ¿hubiese sido distinto? Yo creo que sí, porque, bueno, si no se hubiera aprovechado de él, depende igual de la personalidad que hubiera tenido Julián en ese momento. Y también, bueno, ¿qué hubiese pasado si Julián hubiese tenido los recursos necesarios para estudiar? No hubiera tenido que pasar por todos los sacrificios que pasó, las decepciones, los malos ratos, y hubiera quizás podido lograr estudiar lo que él tanto soñaba y quería. ¿Qué hubiese ocurrido si Julián no hubiese tenido esa fortaleza o perseverancia? Hubiera sido una persona débil, quizás que se dejaba pasar a llevar, ya que él estaba peleando por sus derechos y no se quedó de brazos cruzados. Si Julián no hubiese demandado al jefe, después de despedirlo, bueno, en mi punto de vista, quizás hubiera sido lo mismo porque quizás si no lo hubiera demandado, el jefe se hubiera aprovechado aún más de él o se hubiera reído de él porque pensó que Julián iba a ser débil o iba a seguir aguantando abusos de su parte y no hubiera quizás tenido la recompensa que él tuvo después de encontrar un nuevo trabajo. Así que igual como que valió un poco la pena el sacrificio. Eso. Conclusión. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que hay que ser perseverante y fuerte para llegar a lograr lo que anhelamos, nuestro sueño y la realidad, como en el Julián. Quiere acabar con la injusticia de su jefe, tomar las riendas de lo ocurrido y hacer público su problema, para seguir buscando una profesión que le diera una estabilidad económica y evitar las injusticias laborales que se presentan, sobre todo con aquellos que no son profesionales. Eso sería. Muchas gracias. No tengo preguntas porque pusieron todo al tiro, así que eso, está perfecto. Un 7. El grupo anterior también tiene un 7, por si acaso. ¿Qué grupo sigue? Ah, aquí yo lo tengo, porque soy pollo. A ver. Sigue el grupo de Rosa Leiva, Nayadet, Lisette y María José. ¿Están listas? ¿Qué cosa? Profe, ¿Sí? Le habíamos mandado el correo. Ya. Pero espérenme un momento. ¿Qué nombres dijo? Es que en mi grupo igual hay una... Rosa Leiva, Nayadet, Lisette y María José. No éramos nosotros. No eran ustedes. El grupo que estoy hablando... ¿Lo enviaron? Se lo mandó por correo, si no me equivoco. Nayadet, el caso 39.
Sí, acá lo tengo. Sí, ya. La Nayer empieza. Consejo, traten de colocarle, cuando hagan el documento, traten de cambiarle el nombre al documento, porque tengo como 7000 archivos que se llaman PPT institucional 11111, entonces al momento después de guardarlos se me complica. Solo un consejo. Ahora, si me tienen malas, déjelo así nomás y las voy a tener identificadas, diría un personaje histórico. Entonces, profe, hay que enviarlo al correo el trabajo. Sí, sí. Para después tener registro, en caso de que me pregunten por qué tan buenas, están tan buenas las notas, y dije, pero profesora, tome, los trabajos tan buenos. Ya. Aquí estamos proyectando. Profesor, Diga, a mi grupo no nos dio nota. ¿cuál es su grupo? Génesis Romero, Melissa Navarro, Carolina Liencura, Fabiana Medina. 43, un 7. ¿De verdad? Sí. Ya, gracias. Bueno, cada profesor es diferente. A mí me gustan los trabajos que sean concisos. Tal vez a otros profesores les guste que hablen más y los resumen. A mí me gusta bastante conciso, ir al callo. ¿Se ve, cierto? Sí, sí se ve. Ya, partan nomás, porque estamos cortos de tiempo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó el caso 39, el desencanto profesional. Aquí veremos a continuación el resumen del caso, las acciones del caso y nuestro pensamiento. Aquí vemos 3 imágenes donde se puede ver un poco el desencanto laboral, cómo luce. Ya, y nuestro caso se trataba de una joven que buscaba trabajo, buscó durante 2 años una empresa que le dio... Se encuentra en una empresa, solo quiere trabajar para poder pagar sus estudios superiores, a lo cual la empresa accedió. Pero con el paso de los tiempos, la empresa empezó a darle más trabajo, empezó a darle más horas de trabajo y a excederle las cosas difíciles. Un día ella habló con el jefe y el jefe le dijo que si no le gustaba se podía ir. Y ella ahí se dio cuenta que estaba siendo víctima de abuso y de poder, de desigualdad. Sin embargo, ella sigue trabajando, pero con el paso del tiempo y de los días, su jefe hizo hasta lo imposible para poder echarla. ¿Avanzo? Sí. Se me quedó pegado. Espérame, ¿Se ve? estoy... El problema, a mí me toca el problema principal. El problema principal es el abuso que... Ay, se me fue. ¿Qué se le El fue? problema principal es que la señal se me va, profe. Ah, ya. Perdón. El problema principal es el abuso de poder de la desigualdad y el abuso, ya que no existen muchas personas, perdón, ya que no existen muchas posibilidades de trabajo o empleo, por lo cual muchas personas deben aceptar y adaptarse a horarios o condiciones que no son adecuadas. Así, los sobreexplotan y se aprovechan a sus capacidades por la necesidad que tienen el trabajo de mantener el empleo producto del estrés y depresión de algunos casos. Siga, profe. Ya, ¿Sigo? profe. Ya. Sí.
Ya, a mí me tocan las acciones del caso. Ya, primero, la mujer necesita un trabajo para costear sus estudios y poder sobrevivir. La mujer encuentra el trabajo y la contratan. Así va demostrando su eficiencia en el trabajo y le van dando más responsabilidades. Después, ay, debido al ascenso, le va subiendo los horarios y no puede seguir estudiando. Entonces, a la niña le molesta eso y va a hablar con su jefe. El jefe la ve como una amenaza y le responde que si no le gusta, que se puede ir. La niña, como necesita el trabajo para poder sobrevivir, se queda. Al final el jefe hace lo imposible por despedirla y la niña entra y la despide. La niña entra como en una depresión así enorme y le cuesta encontrar trabajo. Luego de 8 meses, la mujer encuentra trabajo con ingresos mínimos, pero suficientes para terminar sus estudios, convertirse en un profesional y eso. ¿Avanzo? Sí. A mí me tocó nuestros pensamientos. El actuar del jefe fue inmoral, abuso de su poder para afectar negativamente la vida laboral y estudiantil de la trabajadora, siendo ella afectada emocionalmente, con ansiedad, puede ser deterioro de la autoestima, etcétera, y económicamente, ya que recibió mayores responsabilidades que su cargo conversado en el principio, sin ser beneficiada correctamente por su excelente trabajo. Al sentirse amenazado, usó su poder presionándola y despedirla sin motivo alguno. En el texto también se puede evidenciar lo difícil que es para algunas personas conseguir el trabajo sin contactos en nuestro país actual, no pudiendo demostrar nuestras capacidades técnicas y conocimientos. En este caso, lo que habría hecho en el puesto del jefe le daría menos horas que para que pudiera facilitar su desarrollo académico y dar un aumento a sus ingresos prudentes, a lo que ella realiza, pero siempre intentaría limitarme a lo acordado en el contrato, sin abusar del poder concedido. En el caso de la mujer, al no ser respetado mi contrato, obviamente, primero lo hablaría con el jefe, intentaría llegar a un acuerdo y si en esto no tiene resultado, iría a recursos humanos. ¿Eso, cierto? Eso es nuestro trabajo, profe. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, aquí, déjame de compartir. Ya. Muy bueno el grupo, pero, comentario, porque eso le bajo un poco el punto. Si van a leer, traten de no leerlo directamente en la pantalla si es que son corto de vista, tienen algún problema a la visión, porque eso denota un poco de falta de seguridad. Por lo tanto, ahí le bajo un punto. Consejo, si lo van a leer, ténganlo en un texto aparte, en su cuaderno, o lo tienen en otra pantalla, o lo imprimen, en el caso si tienen la posibilidad de tener impresora, para que no les perjudique eso a futuro. Tengo el caso de otros estudiantes que se ponen muy nerviosos al momento de presentar. Traten de practicarlo con otras personas, leer en público con otras personas, porque suele ocurrir. ¿Okay? Eso es la gracia que lo podamos trabajar a futuro. Nota, por el punto que le bajó, sería un 6-7.
Lo mismo que en el caso anterior, las personas que ya tengan puntos por participación en las clases anteriores se les va a sumar un puntito al trabajo, ¿ok? Yo tengo ese punto que dice usted. Ya, entonces ahí sería un 6-8, ¿ya? Que el grupo que sigue sería siendo Francisca Parra. Sí, Francisca, supongo que Francisca Parra y Victoria Contreras. Sí, profe, se lo mandé a usted. Ya. Profesor, después podríamos presentar nosotros. Sí, Es que sí, una sí, sí. compañera tenía problemas, por eso no pudimos anotarnos. Ya. ¿Hace cuánto lo enviaron? ¿Francisca Valentina? ¿Ese? Sí, profe. Ya. Vamos a descargarlo. Profe, y luego podríamos pasar nosotros como tercer grupo. Es que tengo a mi bebé enfermita, no sé si, o sea, una compañera pensé que lo había dicho. Y Sí. tengo que llevarla a urgencia. Sin problema. Ya, muchas gracias. Sí, estamos en el mismo grupo. Oh, perdón, me estaba viendo. ¿Cómo se llama? Para ahorrar tiempo, ahora saltemos a la parte de la presentación, ¿ok? Acá está. Vamos al tiro al resumen. Hoy ya las tengo anotadas acá. Vamos, resumen. Oh. Démosle. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Sí, sí se ve. Ya, el resumen. Un joven estudiante universitario estaba por finalizar su carrera. Para esto necesitaba aprobar todos sus ramos teóricos y luego su tesis. Pero se le presentan ciertas complicaciones y toma la decisión de abandonar un electivo de formación profesional. Este ramo era un requisito de otra asignatura, por lo cual se atrasaría un año. Por otro lado, su madre estaba muy orgullosa, ya que pensaba que su hijo pronto sería un gran profesional. Es por esta razón que el joven toma la decisión de mentir, ya que en consecuencia de esto su madre debería cubrir los gastos de un año más de estudio. Este joven le inventa a su madre que la directora de carrera ha modificado la malla curricular y que esto ha incorporado un año más de estudio, pero que como beneficio tendrá más conocimientos que otras personas que ya se graduaron en la misma carrera. La madre, sin hacerle preguntas, le cree y toma la decisión de hacer todos sus esfuerzos para que su hijo sea el gran profesional que ella deseaba. Finalmente, el joven se gradúa y, como era de esperar, llegó el día en que la madre se encontró con la jefa de carrera, donde la madre no perdió oportunidad de expresar su descontento con el cambio hecho en la malla curricular que supuestamente ella había realizado, explicándole que gracias a esto se vio afectado su hijo, ella y obviamente su economía. Luego de este reclamo, la jefa de carrera le comenta que ella no había realizado ningún cambio y que la verdadera razón por la cual su hijo se había graduado un año más tarde fue porque él perdió un par de ramos. Justo el día de la graduación, donde la madre debería haberse sentido orgullosa de él, con esta mentira logra regalarle vergüenza, ya que ella reclamó por supuestos cambios sin pensar que era su hijo el que la había engañado, mentido y desilusionado. El joven explica la situación y a la vez le hace entender a su madre que esto le servirá para enfrentar las próximas etapas de su carrera universitaria con mayor compromiso y responsabilidad, para no volver a cometer los mismos errores y que también le servirá a futuro para ser un profesional más completo, eficiente y responsable, para aprender a ser más honesto, sincero y no volver a faltarle el respeto a su madre mintiéndole y engañándola de tal manera. Los dilemas. En este caso, el dilema es la mentira que forma este joven, para evitar que su madre se entere de la decisión que él tomó, la cual lo llevó a retrasar su carrera un año,
También con esto podemos apreciar su falta de responsabilidad y compromiso por la forma en que enfrentó su problema. Por otro lado, apreciamos su falta de honestidad, sinceridad y respeto hacia su madre al momento de mentirle y ocultarle la situación, con ello haciendo una falta a sus valores y a su moral, ya que su madre estaba en todo el derecho de saber lo que realmente sucedía por el hecho de ser su madre, su apoderada y la encargada de los gastos de su estudio. Ella estaba en todo su derecho de saber la verdad. Aparte, no conforme con esto, él en esta mentira involucró directamente a terceras personas, en este caso a la jefa de carrera, la cual se lleva prácticamente todo el cargo del acto, ya que la mentira va directamente asociada a ella. Y esta se puede ver afectada con tal decisión errónea que tomó este joven. Y aquí nuevamente se aprecia su falta de responsabilidad, ya que al momento de involucrar a su jefa de carrera, no midió consecuencias ni pensó responsablemente que al involucrarla a lo largo podría traerles problemas a ella principalmente y también a él. Conclusión. Muchas veces no vemos las consecuencias de nuestros actos, ni pensamos responsablemente las decisiones que tomamos. Nos olvidamos de nuestros valores como la honestidad, sinceridad y el respeto que debemos brindarle a los demás. Se ocultan cosas que quizás causan demasiado daño. Mentimos sin pensar que esto nos traerá consecuencias a futuros, a nosotros como también a terceras personas. Muchas veces suelen ser nuestros seres queridos quienes resultan dañados, siendo que esto lo podemos evitar simplemente diciendo la verdad y enfrentando los problemas. La siguiente. Conclusión alternativa. Si este joven estudiante hubiese tomado la decisión de ser honesto y decirle la verdad a su madre, ella de cierta manera se hubiese enojado y desilusionado un poco, pero de todo modo lo hubiera apoyado y hubiese seguido costeando su carrera. Porque de cierta forma la madre hubiese valorado la sinceridad de su hijo. Por otro lado, si él hubiese dicho la verdad en el momento de su graduación, la madre se hubiera sentido orgullosa independientemente del año que se retrasó. Siguiente, profe. Los pensamientos. Tanto en el problema presentado anteriormente como en toda problemática del vivir, es necesario saber y entender que debemos enfrentarlo con totalidad, responsabilidad y honestidad, sin miedo a las complicaciones que esto podría traer. Ser fiel a los valores y enseñanzas que surgen durante el crecimiento, ya que al mentir y ocultar la verdad solo traemos problemas, complicaciones y graves consecuencias que solo empeoran la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, señoritas. ¿Y el grupo que continúa? Se lo envía a su correo. Ya. Caso 37. Caso 37. Ya. Lo mismo que el grupo anterior, Francisca y Victoria. El error lo cometieron en el resumen. Prácticamente pusieron casi todo el texto ahí. Entonces, traten de evitar, si es resumen. Sin detalles, solamente algunas acciones que van ocurriendo para ir aminorando el desgaste que constituye una presentación. ¿Ya? Lo mismo, 6.7, si tienen punto de participación, le subiría a 6.8. Ay, mierda, chica. Ahí está. ¿Faltaría algún grupo por presentar? Porque ya nos quedan 5 minutos. Sí, profe, yo y la Margaret. Ya, ustedes se me quedan al final, ¿ok? Ya, no hay problema. Con las personas que ya disertaron la vez anterior, que ya presentaron la vez anterior, no se preocupen, ¿ya? A menos que quieran volver a presentar. Ah, profe, tenía una duda. Diga. Si tengo puntos por participación, pero tengo un 7, ¿lo guardo? ¿Se guarda eso? Sí, pues se guarda, se acumula. Ya. Ya, pasémosla a Antonia. ¿Están con Antonia también, cierto? Sí, con ella. Sí, profesor. Rosa Torres
Camila Bao, Antonio. Ya. Saltemos la parte de la presentación, disculpen. Vamos a tirar el resumen. Ya, el resumen del caso número 37. En este caso se hace referencia a Sandra, una vendedora de ropa, en el cual le prometieron tenerla a prueba 3 meses, para luego contratarla, pero nunca se concretó, por lo que se le pagaba de forma informal. Así pasaron 2 años hasta que fue despedida de manera injustificada, donde no se le indemnizó ni se le avisó previamente. Ya, los dos puntos a tratar, que son más que nada principales con respecto a la historia, sería que de partida no tuvo cotizaciones previsionales. Esto quiere decir que Sandra no fue cotizada para FONASA ni para AFP. Entonces igual quita el derecho de ella de poder reunir dinero para su fondo de pensiones y lo que tiene que ver con costear temas de salud. Lo otro que también es importante dentro del relato es la explotación laboral, ya que la empleadora claramente sacó provecho de las circunstancias de Sandra viendo la necesidad de trabajo. ¿Avanzo? Sí. Alternativas para resolver en el dilema moral. Sandra hubiese continuado con las acciones legales en vez de cancelar la... No se preocupe, no se preocupe. Hubiese continuado con la denuncia y permitirle pagar los 200.000 mensuales a la empleadora por daño y perjuicio. Y al otro cambio de caso, ya que si Sandra al cabo de los 3 meses de prueba hubiera exigido su contrato con cotizaciones y boletas, no hubiera pasado lo ocurrido en esta situación. En conclusión, Sandra, después de la demanda que ella realizó, después no quiso continuarla porque a su jefa no quiere pagarle la indemnización durante 200.000 pesos que se le había acordado en el juzgado. Ella vio que si no pagaba eso, la jefa le iban a quitar la casa a su familia. Y ella, como por bondadosa, no quiso seguir el caso y llegar a un acuerdo con ella para que le cancelara 200.000 pesos hasta que pagara la deuda completa. Y así ella después pudo buscar un trabajo y trabajar independientemente. ¿Qué hubiese hecho ustedes en tal caso? Yo hubiese exigido que me hicieran el contrato después de los 3 meses o si no me voy, no. En realidad tienen 15 días para hacer un contrato, por si acaso. Pero que el acuerdo que ya llegaron fue eso. Después de Sí. 3 meses le podían hacer el contrato y ver cómo ella trabajaba en el local. Porque igual la niña al no tener contrato tampoco tenía como este derecho a bonos o a aguinaldos. Exacto. Que le dan a los trabajadores. Sí. A veces nosotros como trabajadores también pecamos porque no sabemos la ley y creemos la buena palabra, las buenas intenciones de las personas. Sí, pues eso le pasó a Sandra y después fue despedida porque la dueña contrató a un familiar de ella, o sea, ni siquiera fue como que ella estaba haciendo mal su trabajo. ¿Listas? Sí, profesor. Muchas gracias. Estaba agarrando. Muchas gracias. Deje ver. ¿Dónde está su nota? La estaba colocando ahora. Un grupo de 37, un 7 también. Ya, en honor al tiempo, se me quedan los grupos que falten nomás, por favor. ¿Ok? Muchas gracias por su participación. Se pueden ir a la próxima clase. Creo que tienen clase ahora, ¿cierto? ¿O no? No. ¿Tienen un break? No. Ya, entonces las personas que ya No, profe, se pueden retirar. Profe, También la tenemos con las distintas instituciones. hombre? ¿De qué? ¿Qué pasó? María José, no le escuché nada. Entonces, los grupos que ya disertaron se pueden retirar. Muchas gracias. Nos estaremos viendo después. Chao, profesor. Chao, profesor. Gracias, profesor. Chao. Profesor, Chao. y de las Chao, personas que... Profesor, muchas gracias. Espera, señorita Frick, que te están hablando. Chao, Chao. profe. Chao, profesor. Nos vemos el lunes en la noche. Chao. Chao, es verdad. Chao, profe. Chao.
Ya, ahora sí está Fritz. En la clase pasada, a usted leí los grupos que ya la clase disertaron, ¿cierto? pasada yo diserté igual y la nota, bueno, no se puede ver porque la plataforma no se ve. Entonces le pregunto a usted. ¿Le hice alguna acotación negativa? Me refiero, ¿le hice alguna corrección? No, de hecho dijo que estaba súper bien los dos. Bueno, la primera que presentó, la segunda que presentó, que está súper bien. Así que más ya no sé. Entonces, está lista, ya tiene su 7. Ah, ya, muchas gracias entonces. Nos estamos viendo, profesor. Cuídese. Profe, yo. Deje ver. Dame un segundo. Oh, se me olvidó preguntar el caso, porque eso no lo tenía anotado acá. ¿Qué dijo yo? Victoria Sánchez. ¿Fue de la segunda o la tercera? No, yo presenté los primeros grupos que presentamos fueron la clase antepasada. Ah, ya, yo pensé que ahora. ¿Con quién presentó? ¿Y se acuerda del caso? Con Aline Parra y la Jocelyn Catamal. ¿Se acuerda del caso? No me acuerdo. Porque aquí tengo una montonera de puntaje, entonces si no me dice el caso, ¿le hice alguna corrección? Era el caso de las fiestas en la semana, si no me equivoco. Ah, de la estudiante que empezó a irle mal por ir a carretear. Sí. Sí, por los amigos, todos. Deme un segundo. Tengo que buscar el caso, señorita. Hábleme como a las 2:30. ¿Me puede hablar? Y le doy su nota. ¿Por dónde? Espérese. Más. Oh, verdad, estoy grabando. Deme un segundo. Deje de tener.